Hola compañeros, vamos a empezar con los temas de la segunda unidad de la materia familia con el tema la enfermedad a través de las etapas del desarrollo individual y familiar. Como inicio pongo un segmento que encontré en un libro de Principios de Medicina Familiar y Práctica que dice: los médicos familiares que tratan de cuidar de las necesidades psicosociales de sus pacientes afrentan un número de dilemas. A pesar de que puede conocer que la enfermedad es probable causa de sufrimiento y disrupción para el paciente y su familia, usualmente afrontan de forma individual a los pacientes o una pequeña parte de la familia y rara vez a la familia como tal. De nuevo, conocemos como médicos que la enfermedad va a representar un momento de estrés, un momento de cambio a la familia y va a representar un proceso disruptivo tanto a la salud como a la rutina normal de vida de la familia. Sin embargo, al nosotros solamente conocer al paciente que lo está sufriendo y no ver al resto de la familia, solamente podemos valorar a lo que se lleva nuestra atención y no podemos en ese momento atender las necesidades del resto de la familia si es que no está siendo llevada a nuestra atención, y eso representa un reto para nosotros. Nosotros como médicos familiares nos encontramos en una posición privilegiada en este aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos a toda la familia, tratamos a todas las personas a lo largo de todas las diferentes etapas de su vida, y por lo tanto, al estar familiarizados con los individuos de la familia, para nosotros es más sencillo poder identificar cuando esa persona está presentando un cambio en su forma de ser, cuando esa persona, o si es que en un caso acuden a consulta los esposos juntos y van siempre juntos y de repente un día se queda uno afuera y el otro pasa solo a consulta, nosotros notamos ese cambio, nosotros podemos notar los distintos cambios en la dinámica familiar o los cambios en el estado de ánimo de las personas. Ahora, la enfermedad está incrustada en una matriz compleja que es la familia, en una matriz dinámica que representa la familia. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con la familia pueden involucrarse en el proceso de la enfermedad en sí, como pueden ser la pobreza y el desempleo. También pueden ser otras enfermedades en la familia o disputas crónicas familiares, así como malos hábitos nutricionales o sedentarismo. Es común que veamos a padres que son obesos, que tienen hijos que son obesos y tienen hermanos que son obesos, pero más que por una cuestión genética, es una cuestión social, es una cuestión de imitación de los hábitos, en este caso malos hábitos de higiene o de alimentación y falta de ejercicio que tienen ellos arraigados a su forma de ser. Ahora, nosotros, como médicos familiares, estamos expuestos a problemas de inequidad social, como hablaba anteriormente, por ejemplo, con el caso de la pobreza o el desempleo de las personas. Es importante recordar que México es un país que cuenta con una gran población en un nivel de pobreza, en el cual si por alguna situación no pueden trabajar, como lo estamos viendo ahorita en la pandemia, las personas viven al día. Es difícil que una persona que se encuentra en un nivel de pobreza tenga ahorros. Es difícil que esa persona tenga que dejar de trabajar porque va a dejar de ganar. Pero también es importante nosotros reconocer, a pesar de que tenemos estos problemas, que no es algo que no podamos cambiar por nuestra parte. Esto representa una dificultad para nosotros porque tenemos que poder separar todas estas situaciones de la enfermedad para poder evaluar el impacto de esta situación en otros aspectos de la vida familiar. También tenemos la situación que tenemos que poder definir qué asuntos podemos tratar en la consulta dentro del tiempo limitado que tenemos. Y como mencionaba anteriormente, sí, nosotros somos los principales que cuidamos la salud de las personas, pero si encontramos un proceso de enfermedad, lo que hacemos es canalizarlo a segundo y tercer nivel de atención. Ahora, podemos tener una pérdida de seguimiento de los pacientes porque simplemente dejan de acudir por el tiempo que dura la hospitalización, el tratamiento, y esa es una de las tantas dificultades que tenemos que tratar. Encontré varias formas de clasificar las fases del impacto de la enfermedad en la vida. Voy a mencionar solamente dos. El primero se divide en 6 etapas, que es reconocimiento temprano, advertencia, impacto, fragmentación de la interacción familiar y ajustes a los cambios a corto y largo plazo. Sin embargo, la que yo encontré que se me hizo mucho más descriptiva es esta por parte de
Chrisman. Aquí se divide en 5 fases. La primera es la fase de aparición de la enfermedad. También se podría definir como la fase aguda, porque esta fase inicia con los síntomas o los datos de alarma. Por lo tanto, esta fase es común que no la presenciemos nosotros. O sea, la familia lo desarrolla previo a que acudan a la valoración médica. En este caso, la respuesta de la familia varía mucho dependiendo de la rapidez en la cual se instaura la patología. Es decir, si tenemos un inicio rápido, eso no permite que las familias, las personas, incluso el paciente, tengan suficiente tiempo para realizar los ajustes psicológicos y físicos que requieren los nuevos cambios con respecto a su patología. Por ejemplo, un accidente automovilístico. Ahora, tenemos otro ejemplo agudo, pero un poco menos crítico, como un caso de una apendicitis. Es decir, sí es un caso grave, pero es un problema menos orientado a la crisis, que repitamos el ejemplo del accidente automotor. El cáncer, por ejemplo, el cáncer tiene un inicio corto, pero tiene un desarrollo prolongado de la enfermedad y especialmente es traumático para las personas. Algo agudo va a dejar a las personas poco tiempo a la incertidumbre versus enfermedades prolongadas. Las enfermedades prolongadas van a generar que las personas tengan mucha ansiedad, estén muy aprensivas y dejen volar su imaginación a pensar probables escenarios, probables desenlaces. Un ejemplo que les quiero comentar es en un pequeño estudio que se hizo en pacientes familiares de fibrosis quística. El 75% de las familias estaban fragmentadas y el 75% de las personas sufrían algún tipo de aislamiento social de sus vecinos. 40% de los padres, posterior al diagnóstico de la enfermedad, no volvieron a salir nunca en pareja o en familia a tener algún tipo de actividad de recreación. Todo su tiempo se mantenía en el cuidado de la persona enferma. Y un 5% de los padres llegaron incluso a tener intento de suicidio. Entonces, como vemos, las repercusiones de la enfermedad en la familia son varias. Podemos tener incluso problemas de comportamiento o emocionales de los niños que tienen padres con patologías crónicas. Podemos tener una fuerte reacción depresiva en caso de que tengas alguna lesión que te genere algún cambio estético. Y al tener un cambio de emoción, pues también ser más fácil que se induzca a la irritabilidad y eso va a provocar que tengan más fácilmente peleas familiares. Pero bueno, la segunda fase, que es la reacción al diagnóstico, se puede conocer también como la fase del impacto. Y una frase que lo puede reducir muy bien es: esto no me puede estar pasando a mí. Aquí es importante en esta segunda parte juzgar cuál es la capacidad del paciente de absorber la información que le vamos a proporcionar, porque aquí es cuando tenemos que explicarle la enfermedad, el pronóstico o el tratamiento que van a requerir. Pero si el paciente se encuentra en tal estado mental que no va a absorber ninguna información, es difícil que le echemos una verborrea de todo esto si el paciente no va a recibir en sí nada. La tercera fase es esfuerzos terapéuticos mayores, que aquí es donde entraría todo nuestro trabajo multidisciplinario con las demás especialidades y servicios disponibles para poder establecer el tratamiento que va a tener el paciente. Pero tenemos la situación que si el paciente no acepta el diagnóstico o no confía en el sistema, vamos a presentar resistencia en todo el camino y el paciente no va a asumir la responsabilidad de su patología, o la familia no va a asumir la responsabilidad del cuidado. Aquí también tenemos que ver cuál puede ser el probable impacto económico de la familia con esta enfermedad. La cuarta fase es el ajuste temprano de los resultados, que puede iniciar desde la mejoría a la alta hospitalaria. Pero aquí es importante recordar una cosa: mientras la gente está con la mentalidad de voy a tratar esto y solo me concentro en eso, no da lugar a las demás cosas, no da lugar a las demás emociones. Entonces aquí es donde podemos encontrar una alta incidencia de depresión. ¿Por qué? Porque es cuando dejan sentir las emociones que tienen reprimidas. Pueden liberar en sí los pensamientos que ellos tenían ocultos, y en el caso de los pacientes pediátricos o adolescentes
Pueden sentir miedo al abandono, poder sentir que sus familiares están abandonándolos a favor del familiar enfermo, o podemos tener incluso desarrollo de ansiedad de separación. Aquí es importante entonces tener un buen fórum para nuestros pacientes, que ellos sientan la capacidad de expresar sus emociones, porque podemos tener un problema familiar grave porque no están sacando sus emociones, porque están teniendo un sentimiento de enojo o depresión que están intentando guardar. Y la última etapa es el ajuste a la persistencia de los resultados. Es decir, si yo tengo un paciente que sufrió un EBC, va a tener obviamente secuelas, pero al inicio con la rehabilitación puede estar teniendo un buen resultado, pero va a llegar a un punto en el que ya no van a presentar mejoría. Si una persona presenta una amputación, igualmente va a llegar a un punto en el que ya no van a presentar más mejoría. Y aquí nosotros tenemos que estar muy al pendiente de que las personas acepten la nueva realidad y la permanencia de la pérdida, sea de algún miembro o algún familiar, porque si no estamos cayendo en algo patológico y lo podemos relacionar mucho con las etapas del duelo. Otra cosa que podemos encontrar en esta etapa son el hecho de que los familiares pueden no tener una adecuada reintegración al núcleo familiar. ¿Por qué? Porque estuvieron en el rol de la persona enferma y las familiares, sobre todo los familiares adultos de un paciente pediátrico, digamos, un paciente con una cardiopatía congénita que estuvo hospitalizado, es difícil que los padres les permitan tener libertades, es difícil que los permitan volverse a reincorporar a la familia y ser un miembro responsable y parte de la misma. Entonces son varias cosas las que tenemos que tener al pendiente. Ahora, las enfermedades serias frecuentemente representan una crisis en la familia. ¿Por qué? Porque rompen el equilibrio del sistema que ellos tenían, los roles establecidos y las reglas que las deben de cambiar para poder adaptarse ante la crisis, y la familia completa debe de reorganizar su estructura para poder recuperar el equilibrio. La familia, como veníamos mencionando, es una entidad dinámica, tiene una estructura de vida, tiene instituciones propias y es equilibrada porque tiene mecanismos de homeostasis que tienen para poder mantener una estabilidad tolerable que permita que satisfaga sus funciones familiares y sea una familia funcional. Todas las familias sufren estrés, no se encuentran inmunes a sufrir crisis, tanto que tenemos la clasificación de las crisis paranormativas, porque no se puede pensar, no se puede esperar que nos va a pasar algo. Sin embargo, las características que se encuentran en una familia que se pueda adaptar a esto son 4. Una clara separación de las generaciones. Aquí es pensar que los padres, por ejemplo, satisfacen sus propias necesidades emocionales con los padres y en caso de conflicto son capaces de afrontarlo y poder resolverlo. Algo patológico en este caso sería que los padres buscaran satisfacer sus necesidades emocionales a través de los hijos. La segunda característica es que tienen una flexibilidad dentro de los roles, que se pueden tolerar cambios en ellos. Como venimos mencionando, la enfermedad va a provocar que haya cambios en los roles o las características que tiene la familia. Si es una familia que es tan rígida su estructura que no permite que los roles cambien, van a tener un conflicto y difícilmente van a poder salir adelante de esta situación. La otra característica es que hay una tolerancia a la individualización. ¿Qué significa esto? Que la familia puede aceptar y tolerar la ansiedad y el desequilibrio en el sistema cuando los miembros crecen y cambian, como el caso de que los niños crezcan o se conviertan en adolescentes. Y el último punto es la comunicación. Tiene que ser una comunicación directa, consistente, que permita a los individuos expresar, confirmar su valor y su valía. Un ejemplo sería que una pareja sea abierta con sus sentimientos, por lo cual probablemente estén conscientes tanto de los sentimientos positivos o negativos, y su misma comunicación, incluso no verbal, confirma la confianza que se pueden tener. ¿Qué acciones podemos hacer nosotros como médicos familiares en esta situación? Nosotros podemos incluir a la familia dentro de lo posible durante la fase aguda, es decir, la fase de diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos explicar a la familia lo que puede esperar y ellos así puedan anticipar el estrés que viene en camino. Podemos también incluir
a la familia en el curso de la enfermedad, especialmente si es una enfermedad de tipo crónica. Debemos buscar y anticipar las reacciones de enojo o resentimiento, buscar los cambios en comportamiento, especialmente si ya teníamos una familiarización con los miembros de la familia. Y lo último es que si nosotros observamos cambios en la dinámica, tenemos que referir antes de que esto se marque como una nueva normalidad. O sea, no podemos permitir que el cambio de dinámica hacia algo patológico se establezca como la nueva normalidad, y por eso es importante tomar en cuenta diferentes servicios como puede ser trabajo social. Aquí tenemos un estudio que las siglas es SUPPORT, que se hizo en 2.661 pacientes en tercer nivel cuando tuvieron un egreso hospitalario. Y a ellos se les hicieron varias preguntas que ahí puse el cuestionario. Las cifras importantes en este cuestionario fueron que 1/3 de los pacientes refirieron haber requerido una asistencia considerable de su familia. Un 20% de los casos, un familiar, al menos, tuvo que renunciar a su empleo o hacer algún tipo de cambio de vida mayor para poder proveer de cuidado al familiar. 31% de las familias tuvieron pérdidas en sus ahorros y el 29% tuvieron pérdida del principal sostén económico, que si recordamos la situación económica del país, pues podemos entender el impacto que puede tener la enfermedad. Entonces, la enfermedad tiene un impacto, produce estrés en la familia, en los miembros, en el mismo paciente. Entonces, se tienen que generar cambios, y se generan de hecho cambios tanto físicos como emocionales, y por lo tanto pueden presentar pérdidas. ¿Por qué? Porque pueden presentar pérdidas tanto de función, pérdidas del rol que representaban, pérdidas de sueños o de responsabilidades. Una clasificación también a recordar en el caso de la enfermedad es que puede ser progresiva, constante y episódica, y así podemos nosotros pensar en cuáles son los probables efectos en la familia. En el caso de la progresiva, pensemos en el cáncer terminal. El paciente va a presentar aproximadamente los mismos síntomas, pero van a ir aumentando en severidad. Esto significa que la familia tiene tiempo para poderse adaptar al cambio que necesita mientras va progresando la enfermedad, y así como el aumento de tareas que tienen que realizar para tener el cuidado del enfermo. Si es constante, podría ser la pérdida de alguna extremidad. En este caso, después de una recuperación se mantiene estable. La familia entonces tiene que lidiar con este cambio que va a ser predecible, no episódico. En este caso sería la enfermedad de Crohn. Pensando, aquí tenemos la situación de que como el paciente alterna entre la estabilidad con poco o nulo efecto de la enfermedad y brinca la exacerbación, tenemos periodos de estrés en el cual la familia y el paciente pueden estar preocupados de que no saben cuándo va a ocurrir el nuevo episodio. Ahora, si es una enfermedad aguda, es decir, estamos en una fase de crisis que parte a partir del diagnóstico, nosotros tenemos que proporcionar a la familia el espacio o las ideas para poder definir qué pasos van a seguir, y así permitir que ellos tengan una reorganización familiar para poder lidiar con las necesidades inmediatas. En el caso de que ya fuera algo crónico, tanto los pacientes como la familia tienen que aceptar los cambios permanentes que van a ocurrir y tienen que realizar una negociación de los nuevos roles y responsabilidades que van a representar la reintegración del familiar enfermo. Aquí es donde ellos ya pueden tener un aprendizaje de la enfermedad, pueden tener una actitud más activa con respecto al cuidado del paciente. El punto aquí es buscar equilibrar que todos los miembros puedan con las nuevas responsabilidades. Algunas condiciones, sabemos, terminan en la muerte, y la fase terminal inicia cuando la familia percibe que la muerte es inevitable. Y aquí sería algo bueno que la familia trate con los asuntos pendientes que queden entre todos los miembros, puedan hablar de la muerte e intentar idear los roles que van a tener al lugar posterior a la muerte del miembro. ¿Qué impacto puede generar en la familia?
La enfermedad puede generar, como habíamos mencionado anteriormente, mucha incertidumbre, tanto como el diagnóstico, como si es que presenta exacerbaciones, si es que es prolongado, si es que es constante. Por lo tanto, van a tener sentimientos de ansiedad, vamos a tener probablemente algún efecto en el desarrollo de los niños, que van a sentir que no cuentan con un apoyo con los familiares, o vamos a tener cuadros de depresión, de ansiedad. El punto es que la aceptación, perdón, del paciente y de la familia, así como la adaptación ante el diagnóstico, están muy relacionados. O sea, la extensión de que el paciente asimile su situación, por lo tanto, asimile el ajuste psicológico que se tiene que realizar, impacta en la habilidad de asimilación y ajuste de la familia. ¿Qué impactos a corto plazo se puede tener en el paciente y en la familia? Se pueden contar con importantes cambios físicos, como ya lo habíamos mencionado, secundarios a la enfermedad o al evento. Puede haber también cambios psicológicos y cambios sociales. El paciente puede llegar a sentir que es diferente a todas las demás personas que no padecen la patología, como lo dijimos al inicio. ¿Por qué a mí? ¿Cómo fue que me puede estar pasando esto a mí? Tenemos también una situación en la cual la persona enferma, sobre todo cuando es una persona enferma grave o una enfermedad crónica, tiene que presentar por lo mismo cambios en sus actividades cotidianas y puede incluso cambiar la forma en que se relacionan con las demás personas, regresando al punto de una amputación. Por ejemplo, esto puede llevar a que se generen sentimientos de alineación, que la persona se siente completamente aparte de la sociedad. Se puede generar sentimientos de soledad y de pérdida, lo cual va a hacer que haya una importante disminución en el autoestima. Todo esto puede ser similar al proceso de duelo. ¿En qué caso? De que los pacientes pueden enfocarse en negar el diagnóstico, en presentar la habilidad emocional, miedo o ansiedad ante todos los cambios que pueden pasar. Ahora, los cambios a largo plazo, los impactos a largo plazo en el caso de la enfermedad en la familia, son muy similares a los que se sufren en corto plazo. Sin embargo, pueden representar una mayor amenaza a la capacidad del individuo de poder sentir y de elaborar. Entonces, sabemos que el hecho de sentirse útil impacta mucho en el estado mental de las personas. Entonces, si por su misma condición ya no pueden laborar, va a tener un gran impacto. Aunque el paciente pueda manejar y aceptar la condición diagnóstica y los siguientes cambios del estilo de vida, el ajuste psicológico puede no estar avanzando al mismo tiempo. Entonces, aquellos con una con una situación de patología crónica, perdón, pueden batallar más y es más probable que al momento de estar sufriendo con esto, es más probable que presenten cuadros que requieran el apoyo de algún servicio de salud mental. Como conclusiones que podemos sacar de esto es que la familia es una entidad dinámica, los roles pueden cambiar y el hecho de que una familia tenga ciertas características van a permitir que la familia salga adelante en caso de presentar una situación de estrés tan fuerte como puede ser una enfermedad grave, crónica o incluso una enfermedad grave aguda en uno de los familiares. Nosotros como médicos familiares, si tenemos una previa familiarización con todos los integrantes, nos va a permitir de manera más rápida reconocer los cambios que se puedan presentar y por lo tanto nosotros realizar acciones para poder ayudar a la gente a salir adelante. La familia también necesita un fórum para expresar sus sentimientos. Lo hemos dicho y lo hemos visto más de una vez. Muchas veces las personas van a la consulta más que por medicamentos para platicar cómo se sienten. Entonces tenemos que tener la disposición de tener un fórum abierto para que ellos puedan hablar. Pero también tenemos que tener la capacidad de poder referir a las personas con todos los demás servicios que contamos, con trabajo social, con psiquiatría, psicología, los demás especialidades de segundo nivel para poder ayudar a las personas a afrontar todo esto. Entonces, espero que haya quedado claro, compañeros. Y sería todo.